Eh, Les iba a decir, aclarada la pregunta, Sí, sí. respecto de la semana que viene, el 9 vamos a hacer el recuperatorio del primer parcial para los que no se pudieron presentar o los que realmente quieran o tengan que presentarse nuevamente para poder aprobar. Eh, Como no son tantos tampoco los que les falta, lo que vamos a hacer es dividirnos y probablemente hagamos dos Zoom distintos. Uno va a ser que lo inicie Bernardo para darles la parte teórica del tema siguiente y los que tengan que rendir, les voy a habilitar un Zoom aparte para el recuperatorio y yo les voy a ir habilitando los formularios tanto de teoría como de práctica para hacerlo en paralelo. De todas maneras, Bernardo va a grabar la clase, así que después se las dejamos para que ustedes las tengan disponibles y no pierdan clase, ni los que no tienen que rendir, ni ustedes que rinden, no se pierdan de la aplicación teórica. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No. La metodología del examen, del parcial, va a ser igual que la vez anterior. ¿Esto lo que dé ahora va a entrar? No, no lo voy a agregar. Vamos a dejarlo porque agregarlo ahora no, me parece que por ahí para los que no rinden, no les va a quedar evaluado el tema. Eh, y la práctica del segundo cuatrimestre no es tan cuantiosa porque hay un tema que es el nodular, digamos que es cuadro de mando, que no se hace demasiada práctica salvo el trabajo práctico integrador. Pero bueno, a los fines de evaluación, generalmente lo que hacemos es que esta segunda parte de lo que es secuenciación, los algoritmos para varias máquinas, lo dejamos para evaluarlo en el segundo parcial. ¿Sí? Así que los temas que entran son los mismos que para el primer llamado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, una consulta. Yo le mandé mail para saber o para poder visualizar las respuestas del cuestionario práctico. ¿Se podrá ver? No, cuando cerramos el formulario no se vuelven no les quedan disponibles para que ustedes lo puedan revisar. Sí, si tienen dudas con respecto al tema o alguna resolución de algún ejercicio puntual, lo podemos ver, pero no se dejan disponibles las evaluaciones. Bueno, ¿Sí? listo, muchas gracias. ¿No? Yo tengo una consulta, profe. Siguen sin llegarme los mails. Con las notas me enteré por un compañero que me mandó por WhatsApp y el de cuando avisó cómo iba a ser el parcial tampoco me llegó. El último que me llegó fue el de las clases de Bernardo, el link con las clases. Y después de ese no me llegó ningún otro. ¿Y cuál es tu correo? Ma- Sí, pásame tu lo pongo correo, por Bernardo. el chat, lo pongo por el chat. Dale, pásamelo ahí. De todas maneras, digo, por ahí es algo que me habían preguntado antes y realmente yo traté de sumar todos los correos de cada uno. De hecho, cuando mando mucho más de los 57 que son ustedes. Mando más de 100. Entonces hay uno que tiene uno, dos o tres. El tema es que por ahí utilizan o les llega con un correo las clases, con otro correo los mensajes, con otro correo no sé, la participación en el CBG. Entonces por ahí hay algunos que se me escapa. El otro día me mandó alguien que no le había llegado nunca nada de la clase, que lo único que le llegaban eran, mejor dicho, las clases, pero no los avisos. Eh, y ya la verdad que haber llegado a esta altura del año sin que le haya llegado ningún mail, digo, es complicado, Claro, pero bueno, a mí me llegaban, no sé qué habrá pasado que esos dos últimos no me llegaron, pero los demás sí me llegaban. Hasta antes yo, de las vacaciones sí me llegaban. yo cuando mando, había alguno que por ahí me daba algún error, pero ese lo subsané, después el resto no me dio nunca ningún error, ninguna casilla rechazada, nada por el estilo.
Pero pásamelo Vale. acá en el chat, que lo Ahí vuelvo a te- revisar, porque eso no modifica. Una vez que está ingresado en el grupo, lo mando para todos y no cambio ninguna casilla, que sé que debería haber llegado. Pero pásamelo que lo Vale. revise. Listo, gracias. No, por favor. Están terminando. Ya arrancamos, ¿eh? Ratio. Franco Ratio. ¿Está? Chicos, Franco Ratio está. Bueno, vamos a ver si sigue. Bueno, vamos a arrancar la clase, así no nos demoramos más. Ah, ok. Bien. Sí, porque veo que está haciendo 2 intentos de ingreso y lo vi conectado y después se desconectó. Bien, perfecto, gracias. Bueno, si aparece y queda alguien en la sala de espera, por favor me avisa si me distraigo con eso. Vamos a arrancar entonces con... Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, Gracias. se ve. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de la parte teórica que vieron con Bernardo. ¿Sí? Ahora estamos en esta parte, viendo los algoritmos de secuenciación. Antes vimos para una sola máquina, ahora vamos a ver para varias máquinas. Lo vamos a acotar, como les dijo él, a 2 y 3 máquinas. ¿Sí? Los algoritmos que vamos a ver son estos que tienen acá. El Johnson extendido, que es una variante, y el método de Acre. Bien, arrancamos con el de... A ver si se ve bien ahí. De la pantalla yo lo tengo cortado. Bueno, no sé qué es. Ahí estamos. Bien. Entonces, el algoritmo de Johnson, que es el Profe, primero que vamos a ver. Sí, ¿podría grabar la clase para los chicos que no se pudieron? sí, que están disculpen. Recording in progress. Ahí está. Gracias. Bueno, el primer entonces método que vemos es el de Johnson, y lo que hace este algoritmo es, son dos máquinas, ¿no? Varios trabajos, pero procesarse en 2 máquinas. Como es secuenciación, hay una prioridad de que tiene cada tarea tiene que pasar primero por una máquina y después por otra, ¿sí? Entonces, para buscar minimizar los tiempos y optimizar el proceso, lo que se hace en este algoritmo es buscar de las dos, de los tiempos de procesamiento de cada máquina, de cada una de las tareas. ¿Sí? Entonces se busca cuál es el menor y se establece en función de eso la secuencia. La secuencia irá, si el menor tiempo de procesamiento corresponde a la máquina 1, esa tarea inicia la secuencia. Si es de la máquina 2, va al final de la secuencia. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, esto es como para repasar un poquito. Entonces, de esa manera establecemos la secuencia. Una vez que establecemos la secuencia, lo que hacemos es volcar los datos en un diagrama de Gantt y buscamos el TPF, el TTI y el TTP. ¿Sí?
Esto por ahí lo marco, ya lo vimos, pero es importante que no se confundan acá. Cuando arman el diagrama de Gantt y establecer el tiempo promedio de flujo, siempre consideren que cuando promedian, es promediado la cantidad de trabajos, ¿sí? No la cantidad de máquinas. A veces se suele confundir y promedian y dividen por 2 porque son 2 máquinas. No, es dividir la cantidad de trabajos, ¿sí? El tiempo total de actividad es la suma, como siempre, que ya lo veíamos trabajando antes. Profe, si está Todo pasando a lo- las diapositivas, no sé, no están pasando, ¿eh? ¿No se ve? Yo tampoco No. la vi. Bueno, espérenme, que vuelvo. Ok, espérenme que... Esperen que volvemos para atrás. No sé qué hizo. Recording stopped. Espérenme un segundito porque no sé qué pasa. Ahora sí. Perdón, ahora sí. ¿Lo ven? Sí. Disculpen, ¿eh? Bueno, como les decía, entonces, el algoritmo de Johnson lo que busca es minimizar los tiempos de procesamiento, optimizándolos, y la manera que encuentra es con los tiempos de procesamiento de cada una de las tareas en ambas máquinas y verifica cuál es el menor. Se compara si el menor, si ese valor mínimo pertenece a la máquina 1, esa tarea inicia la secuencia. Si pertenece a la máquina 2, va al final de la secuencia. Y ahora lo vemos. Y ahí podemos encontrar, bueno, con esa secuencia obtenida, armamos el diagrama de Gantt y buscamos el tiempo promedio de flujo, el tiempo total de inactividad y el tiempo total de procesamiento. ¿Sí? Repetimos, el tiempo promedio de flujo es el promedio de los tiempos de finalización de cada trabajo, ¿sí? Y lo dividimos por la cantidad de trabajos. El tiempo total de inactividad son los tiempos muertos, digamos, en que las máquinas están esperando que alguna tarea entre a procesarse, y el tiempo total de procesamiento es cuando finalizan todas las tareas de pasar por todas de las dos máquinas. Profe, perdón, ¿puede ser que se haya Sí. parado la grabación? Puede ser. Recording in progress. Sí. Gracias. Bien. El Johnson extendido, es el segundo método, en realidad es una variante del anterior, lo único que en vez de ser sobre 2 máquinas es sobre 3 máquinas. Entonces acá lo que hay que hacer es someter a los datos a una evaluación de condiciones y se determina si se puede aplicar o no el método, ¿sí? Las dos condiciones que pueden ser es que consideramos, ¿no?, 3 máquinas A, B y C,
si el valor mínimo del tiempo de procesamiento de la columna A o de la máquina A es mayor o igual al máximo de la columna B, sería la central, o que en el caso de mínimo de la columna C sea mayor o igual que el máximo de B. ¿Sí? Esas serían las dos opciones. Una de las dos, digamos, del costado, de la primera o la tercera columna, tiene que tener algún valor, algún tiempo de procesamiento que sea menor o igual al máximo de la columna central. En ese caso se puede aplicar el algoritmo. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, simplemente lo que hay que decir es que el método no se puede aplicar. Si se cumple alguna de estas dos opciones o condiciones, bueno, lo que hay que hacer es transformar esas tres columnas, los datos de esas tres máquinas, en dos, ¿sí? Para poder aplicar la búsqueda de secuenciación de la secuencia, como lo hicimos con el variante Johnson, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar para cada tarea los valores de la columna A y B, y después por otro lado la B y la C. De esa forma vamos conformando las dos nuevas máquinas, digamos, y una vez que tenemos esos valores, generamos la secuencia tal como la comentamos recién. ¿Sí? Después se trabaja de la misma manera, y el diagrama de Gantt, en vez de tener dos máquinas, va a tener tres. Y la secuencia es A, B y C. Ahora lo vamos a ver. Y por último vamos a revisar el algoritmo de Acker. El algoritmo de Acker tiene la particularidad que son dos trabajos en n máquinas. ¿Sí? Antes eran dos máquinas o tres con muchos trabajos. Ahora son dos trabajos solamente para pasar por muchas máquinas. La variante que tiene este método es que la secuencia que tienen para realizar ambos trabajos pueden ser iguales o distintas. ¿Sí? Supongamos que denominamos la máquina A, B, C, D, E. Bueno, uno puede ser A, B, C, D, E y el otro puede ser A, C, B, D, E. No importa el orden, ¿sí? Porque en este caso lo que buscamos optimizar de la misma manera es el tiempo, pero lo que nosotros necesitamos encontrar es cuál de los trabajos inicia el proceso para minimizar el tiempo, ¿sí? En lugar de, como buscábamos antes, cuál era la secuencia de los trabajos, en qué orden se tenían que hacer. Bien. Y por último les acoto acá que hay dos formas de trabajar con el algoritmo de Acker. A mí particularmente me resulta más sencillo trabajar primero con el método gráfico, y una vez que obtenemos el método gráfico, hacer el diagrama de Gantt. No es exigible. La opción es hacer los dos diagramas de Gantt, porque como son dos trabajos, y no sabemos cuál a priori sería el que optimiza, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer los dos diagramas de Gantt y después comparar los resultados. Y ahí determinar cuál sería el trabajo que debe iniciar el proceso. Si no, la otra, ahora lo vamos a ver, es hacer el método de resolución gráfica, que ya nos va a dar el indicio de cuál es el trabajo que tiene que iniciar, y aparte nos va a dar algunos valores que después podemos verificarlos con el diagrama de Gantt si hay coincidencias o no. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Algo de esto habían visto ya con Bernardo. Esto es teórico y se los dejo para que lo tengan está ahí ya en la plataforma subido esto, para que lo puedan ir revisando si tienen alguna duda y les queden, digamos, los conceptos, por lo menos lo más importante, ya a igualdad. Esperemos un cachito y ya seguimos. Vamos a ver, ¿hasta acá alguna duda? No, bien. Cualquier cosa me
me avisen. Vamos a ver ahora un ejemplo del ejercicio de método de Johnson. Y lo vamos a ir viendo paso a paso, y cualquier cosa me detienen o me preguntan. Bien. Ahí se ve, es una planilla de Excel. Gracias. Bien, vamos a plantear un ejercicio similar al que van a tener que resolver ustedes. No es igual, pero bueno, es similar más o menos como para que ustedes tengan de guía. El ejercicio plantea dos alumnos que tienen que revisar una serie de apuntes de las distintas materias que tienen acá, ¿sí? Son 5 materias. Cada una tiene su tiempo de análisis, pongamos que son horas, ¿sí? Y como esto es una secuencia, primero, una cuestión metodológica, primero tiene que analizarlo el alumno 1 y después el alumno 2, ¿sí? Entonces digamos que son máquina 1 o máquina 2, ¿sí? Me refiero a que la obligatoriedad, como es secuencial, sí o sí primero tiene que revisarlo el alumno 1. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo recién, en el método de Johnson, lo primero que tengo que encontrar es cuál es de los tiempos de procesamiento el menor, ¿sí? Y ustedes ven que acá corresponde, si no miro mal, sistema de gestión, el valor, el tiempo 1, ¿sí? Sería el menor tiempo de procesamiento. ¿De acuerdo? Ahora, con esto vamos a empezar a armar la secuencia. Como les decía recién, el menor valor de la tabla corresponde al alumno 2. Como es el último, o el segundo, digamos, la segunda máquina, o el segundo alumno que tiene que leerlo, y el menor valor corresponde a esa columna, entonces esta materia, ¿sí? O esta tarea va al final de la secuencia, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Ahí. ¿Sí? Y esto lo vamos a marcar como ya hecho, así no lo confundimos. Bien. Ahora tenemos que encontrar de las materias que quedan, cuál sería la que sigue, ¿sí? ¿Cuál sería la tarea que sigue? A ver, participen ustedes, así yo voy escribiendo con lo que ustedes me van diciendo. ¿Gerencial sería? Que tiene 3. Exacto, exacto, gerencial. Bien. Gerencial es el menor valor de la tabla que resta, y corresponde, el valor 3 corresponde a la columna 1, ¿sí? Al alumno 1. Entonces, esa materia va al principio. ¿Sí? Fíjense que la anterior era el menor valor, pero como era de la otra columna, fue al final, y ahora el menor valor corresponde a gerencial, como es de la columna de la máquina 1, va al principio. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? Perfecto. Entonces, prácticas supervisadas va a continuación de gerencial. ¿Sí? Y se construye. Bueno, y ahora nos quedan estas dos materias. ¿Cuál sería la que falta? ¿O cuál es la que sigue, no la que falta? Proyecto. Proyecto. Bien. ¿A quién corresponde? Al alumno 2. Al alumno 2. Entonces, proyecto, vamos a ponerlo ahí. Bien. Y nos queda inteligencia artificial, que no queda otro lugar que ponerlo acá. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo armamos la secuencia?
Entiendo que selecciona el menor, profe, pero no entiendo cómo ordena la secuencia después. Bien, vamos de vuelta. La primera materia que seleccionamos por el menor valor es el sistema de gestión. ¿Sí? Nosotros tenemos que ordenar 5 tareas y establecer en esas 5 tareas en qué secuencia se van a presentar. ¿Está bien? Entonces, si el menor valor que encontramos en la tabla corresponde al alumno 2, va atrás, al final de la secuencia. Si el valor que encontramos es el menor valor, pero corresponde a la columna 1, o al alumno 1, va al principio. ¿Sí? Entonces, de esa manera establecemos los dos extremos, digamos. Si se diese que todos los menores valores corresponden a la columna 1, irían todos en el orden, digamos, de adelante para atrás. ¿Se entiende? En este Ahí caso, entendí, como sí, están mezclados, y los menores valores van o de una columna o de la otra, entonces se van intercalando en la medida que se van presentando. ¿Sí? Y si tiene Entonces el esta mismo sería... valor, ¿cómo sería? Por ejemplo, el primero que encuentro tiene 1 y 1, sistema de gestión. ¿Lo pongo, es indistinto donde lo ponga? Si fuese, por ejemplo, sistema de gestión y tuviese acá 1 y 1, decís vos, Sí, el tiempo de y lo pones procesamiento sea el mismo. lo pones al principio, ¿sí? Porque da Claro. que el menor valor coincide. Bueno, Ah, digamos, está bien. sería una coincidencia, pero primero le das prevalencia a la columna o a la máquina que tiene que iniciar. Bueno, entonces si son iguales va primero. Si son iguales, lo pones al principio. ¿Sí? Está bien. Bien. Entonces, ya obtuvimos la secuencia, y lo único que nos faltaría ahora es armar el diagrama de Gantt. Ahora, vayan diciéndome ustedes, en función de esta secuencia, cómo iríamos armándolo. La primera tarea es gerencial, ¿no? Gerencial. ¿Cuánto tiempo está en la máquina 1? 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcarle un color, qué sé yo. Ahí, vamos a ponerle ese color a la materia, ¿sí? En la máquina 1. Y en la máquina 2, 5. Sí. Bien. ¿Está bien? Entonces, la materia la leyó primero en la máquina 1, el alumno 1, perdón. Demoró 3 tiempos. Y luego ingresó a la máquina 2, la leyó el alumno 2 y le insumió 5 tiempos de lectura. ¿Sí? Seguimos con la otra que sigue. Práctica supervisada. ¿Cuánto tiempo en la máquina 1? 4. 4. ¿Dónde arranco? Acá. ¿El 9? ¿A partir del 9? No, porque fíjense que la máquina 1, acá ya está liberada. Entonces, el procesamiento de la materia, de la segunda materia, que es práctica supervisada, puedo arrancar en el tiempo 4. Si yo empiezo acá, tengo todo este tiempo inactiva la máquina. ¿Sí? Entonces no estoy optimizando. O sea, no tengo que esperar a que el segundo alumno termine de leer la primera materia para arrancar con la segunda. El primer alumno terminó de leer su materia, le pasa el material al otro y arranca con la segunda materia. ¿Sí? Entonces arrancaría acá. 4 unidades, ¿no? ¿Sí? Y el alumno 2, la misma materia,
le insume 7 unidades. ¿Verdad? Díganme a ver si me confundo yo por ahí mirando. Sí, sí. Ahí. Perdón. Ahí. ¿Sí? Bien, vamos con la otra. Inteligencia artificial. ¿Cuántas 6 unidades le unidades. insume? Desde 8. 6 unidades de 8. Y acá le insumiría 9, ¿no? A continuación. Sí, 3. ¿Está bien hasta ahora? Bien, seguimos. Proyecto. ¿Cuántas unidades le insume en la máquina 1? 7. 7. Y en la máquina 2, 5, ¿no? Y sistemas de gestión. Le insume 2 unidades. Dos unidades en la máquina 1 y 1 unidad en la máquina 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, supongamos que ¿qué proyecto en la máquina 1 hubiese demorado, no sé, 20 unidades de tiempo, ¿sí? O sea que terminaría por acá. Supongamos que se hubiese extendido hasta acá. ¿En qué momento empezaría en la máquina 2? cuando termina esa Sí, máquina. fíjense que en este caso, bueno, es un ejemplo muy sencillo, y se fueron encadenando, terminaba uno y quedaban bien acomodados. Puede darse el caso, ¿sí?, de que les quede algún tiempo muerto, ¿sí?, tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. No siempre los tiempos inactivos están al principio y al final, ¿sí? Eso es lo que quería decirles. ¿Y qué puede dar Vamos a esos poner- tiempos muertos, digamos? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se pueden dar esos tiempos entre medio de cada tarea? Los tiempos muertos se dan cuando una máquina está esperando recibir una tarea para procesar, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, la máquina 2 terminó una tarea muy pronto y la máquina 1 todavía está procesando la tarea siguiente, ¿sí? Entonces le queda un tiempo en que tiene que estar esperando para recibir la tarea que termine de procesar la tarea la máquina 1. ¿Entiende? Claro, en este caso Pongamos lo que que pasó, en este caso lo que pasó fue que, como siempre arrancó primero la nueva tarea, la máquina 1, digamos, no hubo tiempo o sea, tuvo tiempo suficiente la máquina 2 para arrancar. exactamente, la máquina 2 trabajó lo suficiente, quedaron bien acomodados como para que no haya un tiempo de espera, ni de una máquina ni de la otra, ¿sí? Los únicos tiempos de espera es al inicio, en este caso, de la máquina 2, estas 3 unidades de tiempo, y estas unidades de tiempo al final, la máquina 1 esperando que la máquina 2 termine de procesar, ¿sí? Fíjense que la máquina 1 terminó de procesar la última tarea, y todavía en la máquina 2 le faltaba terminar la tercera, y todavía iniciar la cuarta y la quinta, ¿sí? Compensa un poquito, pero bueno,
Tengan en cuenta eso. Se pueden dar que estos tiempos de inactividad pueden darse en el medio o al principio del final. ¿Sí? Bien, ahora, revisando lo que vimos recién en la presentación. El tiempo total de procesamiento, ¿cuál sería? ¿Tiempo 30. total de procesamiento? ¿Cómo? 30. 30. Tiempo total de procesamiento es en el momento en que finalizan la última máquina de procesar la última tarea. ¿Sí? Es, digamos, al final donde termina el diagrama de Gantt, ahí es el tiempo total de procesamiento. Tiempo total de inactividad. Dijimos que son los que están marcados en negro, ¿no? En este caso se suman todos los tiempos de inactividad de cada máquina. ¿Sí? Los tiempos en que la máquina está sin procesar nada. En este caso sumamos las 3 unidades de acá, más estas unidades que son 8. 8, Son 11 en total. 11, ¿no? Entonces serían 8, perdón, 8 más, ¿está bien? Lo pongo así, así ven de dónde sale el número. ¿Y el tiempo promedio de flujo? ¿Cómo lo obtenemos? El tiempo promedio de flujo, acuérdense que siempre es el momento en que termina la segunda máquina de procesar cada tarea. 30 Perdón, dividido no la 5. Sí, ¿cómo? 30 dividido 5. No, es la sumatoria de los tiempos, ¿sí? En este caso sería, ¿en qué momento terminó la materia gerencial de procesarse en las dos máquinas? 8. 8, bien. La segunda materia, práctica supervisada, ¿en qué momento terminó? 15. 15, bien. La tercera es inteligencia artificial, ¿en qué momento terminó? Proyecto, 29 y 30. 29. Y sistema de gestión en 30, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces sería esto. Quedé mal acá. Y esto dividimos entonces por 5 porque son 5 las materias, ¿sí? O los trabajos, o las tareas. Entonces el tiempo total, el tiempo promedio de flujo es igual a 21, ¿sí? Se los remarco porque por ahí es fácil que se confundan o suelen generalmente confundir cuando calculan el tiempo promedio de flujo y lo dividen por 2 o no suman bien la cantidad de tiempo de finalización. Recuerden siempre que es la suma de los tiempos de finalización de cada materia dividida por la cantidad de materias, o la cantidad de trabajos, o tareas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, perfecto. No. Hay una pregunta en el chat, profe. Ahí miro. Ah, bien. Bueno. Ahí vuelvo. Esta cuenta. El tiempo promedio de flujo, entonces, es el momento en que finaliza cada tarea, es decir, la suma de los tiempos de finalización de cada tarea dividido la cantidad de tareas. ¿Sí?
Fíjense que es 8, que termina la tarea, la materia 1, 15, que termina la 2, el 24, donde termina la 3, 29, donde termina la 4, y 30, donde termina la 5. ¿Sí? Es el promedio, ¿sí? de esta suma, y siempre recuerden que es dividido la cantidad de trabajos. ¿Sí? Si fuesen 4 materias, sería dividido 4. Pero siempre fíjense eso porque por ahí es muy, muy fácil de confundir. Si tienen que tenerlo bien claro conceptualmente para que no se confunda. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, no es, a ver, es en el momento en que termine la tarea. Si la tarea tiene que empezar en la secuencia, perdón, tiene que pasar primero por la máquina 1 y después por la máquina 2. Si la máquina 2 siempre va a terminar. Si va a ser si la pregunta es, si siempre es la numeración de donde finaliza en la máquina 2, sí, en este caso es el alumno 2 el que da el tiempo de finalización de cada materia. Sí, si esa es la pregunta, sí. ¿Sí? ¿Hay dudas con esto? Porque por ahí no fui clara al explicarlo. Sí. Sí, lo que pasa que el método de Johnson es para 2 máquinas. ¿Sí? Por eso lo acotamos a 2 máquinas. Claro, claro, porque siempre va a ser el 12 que te da el tiempo final, porque siempre tiene que terminar primero en la máquina 1 y después en la máquina 2, así que sí, indudablemente tiene que ser así. Sí. Ahora vamos a ver, ¿alguna duda más? Perfecto. Denme un segundito. Vamos a ver. ¿Lo están viendo ahí? Sí, es una tablita. Sí, sí. Bien. Bueno, este sería el caso de Johnson extendido. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos 4 trabajos, 4 tareas, lo que quieran, pero tenemos 3 máquinas. Entonces, como les explicaba antes en la presentación, lo que tenemos que hacer es tratar de someter estos datos a evaluar alguna de las 2 condiciones, y si se da, aplicar el método. Si no, no se puede aplicar. Entonces tenemos máquina A, B y C. Lo que tenemos en las condiciones son que el mínimo de la máquina A sea mayor o igual al máximo de la máquina B. O que el mínimo de la máquina C sea mayor o igual al máximo de la máquina B. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que alguna de las dos se tiene que dar para poder aplicar. En este caso no se da porque el mínimo de A es el tiempo mínimo de A es 2 y el máximo de B es 5. O sea que la primera condición no se da. La segunda condición es el mínimo de C, que en este caso hay 2 valores que son mínimos, pero es el 6, se da que 6 es mayor o igual que el máximo de B, que es 5. ¿Sí? En este caso es mayor. Entonces, esa es la condición que tenemos que evaluar, y en ese caso sí se da. ¿Sí? Se cumple una de las 2 condiciones, entonces podemos aplicar el método. El paso siguiente es
sumar, ¿sí? Valores de máquina A y B por un lado y máquina B y C por el otro. Entonces hacemos una nueva tabla en la que tenemos trabajo. 1, 2, 4. Y tenemos máquina AB, vamos a llamarla así, y BC. Entonces vamos a ir sumando. En este caso serían, a ver, fíjense a ver si no me equivoco, 6, 5, 11 y 7. Y para la otra sería 8, 10, 11 y 12. ¿Está bien? ¿Se entiende Sí, lo que sí. hice? Bien. Una vez que llegamos a esta tabla, simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar para obtener la secuencia, a ver en qué orden hacemos estas tareas, de la misma manera que lo hicimos recién con el ejercicio anterior. ¿Sí? Buscamos, en este caso, cuál sería la secuencia. ¿El menor valor cuál es? De esta tabla. 5. 5. Corresponde a la primera, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo 2, vamos a ponerlo acá, sería el primero. ¿Cuál es el que sigue? 6 del trabajo 1. Trabajo 1. Bien. Bien. ¿Quién sigue? El 7, que es trabajo 4. El trabajo 4. Bien. Y por último el 3. 2, 1, 4, 3. ¿Está bien? Entonces, esa sería la secuencia. Y después tienen que armar el diagrama de Gantt, respetando esta secuencia, ¿sí? Haciéndolo en las tres máquinas. Entonces el diagrama de Gantt les quedaría máquina A, B, C. ¿Sí? Digamos, primero tiene que entrar en la máquina A, después la B y después la C. Pero en este orden. Primero tiene que hacerse la tarea 2. ¿Sí? Entonces después lo irían armando de la misma manera que armamos el anterior. ¿Está bien? ¿Alguna duda? La única diferencia con el método que vimos recién es que como en vez de 2 máquinas tiene 3, hay que hacer este paso previo, ¿sí? De consolidar la máquina. Primero verificar las condiciones. Si se dan alguna de las dos condiciones, acotar estas 3 máquinas a 2, armar la secuencia y después armar el diagrama de Gantt. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, antes de cambiar, ¿podés repetir de nuevo lo de las condiciones? O sea, el primer paso. Sí. La condición que tiene que darse es que el menor valor de la máquina A, en este caso sería igual que el máximo de la columna del medio. ¿Sí? Esta condición es tanto para la máquina A como para la máquina C. Son las dos condiciones. Tiene que darse que el menor valor de A sea mayor o igual que el máximo de B, o que el menor valor de C sea mayor o igual que el máximo de B. ¿Sí? Por eso comparamos. En este caso, la primera condición no se da, porque el menor de máquina A es 2 y el máximo de máquina B es 5, y sí se da la segunda condición, que es que el menor valor de la máquina C, que es 6, es mayor o igual que el máximo de B, que es 5. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien. Pasamos al último de los
métodos que vamos a ver, que es el método de Acker. ¿Ah? ¿Se ve ahí? Sí, Sí, sí. sí. Bien, bueno, en este caso lo que tenemos son 2 trabajos, ¿sí? A diferencia de lo anterior, entonces. Son solamente 2 trabajos en n máquinas. En este caso son 4. Podrían ser 10, 20, 3, lo que sea. No importa la cantidad de máquinas, sino la cantidad de trabajos, ¿sí? Tienen que ser 2. Los que les mencionaba antes, fíjense que la secuencia para un trabajo es distinta que la otra. Quiere decir que lo que vamos a tener que determinar acá es qué trabajo arranca primero todo el proceso, pero cada trabajo por su parte va a respetar su propia secuencia, ¿sí? Fíjense que acá son distintas. Y entonces lo que tenemos que ver es cuál de los 2 trabajos inicia primero para minimizar el tiempo. Lo que les mencionaba antes, este es el método gráfico, donde en este par de ejes lo que vamos a disponer es ambos trabajos, ¿sí? Trabajo 1 y trabajo 2, y lo que vamos a hacer es volcar esta secuencia con sus propios tiempos de procesamiento, ¿sí? En el diagrama, y vamos a ver cómo determinamos cuál de los 2 tiempos es el que inicia, ¿sí? Entonces, la secuencia del trabajo 1 es ACBD, mientras que la de trabajo 2 es ADCP. Entonces, volcamos acá los tiempos, ¿sí? Y vamos armando estos recuadros, rectángulos o cuadrados, depende de cómo queden, ¿sí? Fíjense que no se cruzan al mismo tiempo, ¿sí? Este lo hace en segunda instancia al C, y este lo hace en la tercera instancia, ¿sí? Pero ustedes vayan volcando los datos que tienen en la tabla, ¿sí? Fíjense que son 3, 4, 2 y 1, A, C, B y D, ¿sí? Tiempo 3, 4, 2 y 1, ¿sí? Lo colocan acá, y luego hacen lo mismo con el trabajo 2, ¿sí? Y de esa manera, cuando cierran en este caso, los dos trabajos inician en la máquina 1, ¿sí? Entonces, fíjense que acá cerramos el recuadro, el rectángulo inicial. Después el trabajo 2 se procesa en la máquina C, ¿sí? Y cuando encontramos el trabajo C en la máquina, perdón, el trabajo 2 en la máquina C, entonces ahí armamos el recuadro, ¿sí? Esto no, fíjense que en algunos casos, un dato como para que consideren, es que puede ser que algún recuadro, ¿sí?, quede fuera de esta circunscripción de las líneas, ¿sí? No importa. Lo que no tiene que hacer es atravesarlo, ¿sí? Ninguna línea lo puede atravesar. ¿Cómo armamos el camino? Este camino azul y este camino rojo son los que nos determinan cuánto es el tiempo que demora cada uno, ¿sí? Lo que hacemos es acompañar desde el origen, en línea horizontal, hasta el vértice del rectángulo, ¿sí? Y después lo llevamos en línea a 45 grados, ¿sí?, que sería esta, hasta que me tope con algún recuadro o con el final de la línea, ¿sí? Fíjense que el trabajo 1 termina de procesarse en la máquina D en el tiempo 10 acá, ¿sí? Entonces, esta línea no lo toca, pero llega hasta 10. Y después se extiende en forma vertical hasta llegar al cruce con la máquina B, ¿sí? Hasta que termina el trabajo 2 en la última máquina.
¿sí? Que este sería el punto. Para el caso del trabajo 2, hacemos lo mismo, pero en el sentido contrario, ¿sí? O pueden visualmente girar el gráfico. Elevamos la línea desde el vértice, desde el origen, perdón, hasta el vértice, a 45 grados hasta que se topa con un rectángulo o cuadrado. Cuando se topa lo bordea en forma vertical, otra vez a 45 grados, y como ya no encuentra más nada, sigue en forma horizontal hasta que se cruza con la línea azul. ¿Sí? Esta es la forma de armar el diagrama. Lo que yo les digo es que de acuerdo a cómo estén armadas las secuencias de cada trabajo, esta distribución, ¿sí?, les puede quedar distinta. Pueden quedar todos dentro digamos, del cierre de las líneas, o pueden quedar externos. Lo que no pueden es tocarlos, ¿sí? Siempre va a ser por los laterales, el horizontal, ¿sí?, o por los vértices. Esta línea siempre es a 45 grados, y listo. Ahí terminamos el gráfico. Esto lo que nos va a permitir es, primero, determinar cuáles de los dos caminos es el óptimo, o sea, qué trabajo tiene que empezar, y después, fíjense que ahora lo vamos a verificar abajo, es que el tiempo menor es el que verifica el tiempo total de procesamiento, ¿sí?, del diagrama de Gantt. Por eso les digo que ayuda, por lo menos en lo personal, a hacer el gráfico porque después podemos validar los datos obtenidos del diagrama de Gantt. Si no quieren hacer porque se les complica, no les gusta, no les resulta, no es obligatorio, pero sí tienen que hacer los dos diagramas de Gantt para establecer cuál es el que optimiza, ¿sí? Entonces, para la línea azul, digamos el camino del trabajo 1, contabilizamos el último punto, que es 10, y le sumamos la línea vertical, ¿sí? Fíjense que lo tienen acá abajo. 10 más 3, porque es todo el recorrido hasta el último sobre el eje, y le sumo la distancia vertical, que en este caso son 3. ¿Sí? Entonces el trabajo 1 hace todo el recorrido en 13 puntos. Mientras que el trabajo 2 lo hacemos al revés, en vez del horizontal es toda la vertical, son 10 también, y le sumamos las partes horizontales, los tramos horizontales. En este caso tenemos un solo tramo horizontal, que son 6 unidades de tiempo. Entonces, el camino rojo, que es el del trabajo 2, suma 16 unidades de tiempo contra 13 que tiene el trabajo 1. Con lo cual, ahí determinamos que el trabajo que optimiza es iniciar con el trabajo 1, y que aparte el tiempo total de procesamiento, que es uno de los datos que se piden, ya lo tenemos determinado y sabemos que es 3. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de cómo hacerme el gráfico? No. Yo tengo una consulta. ¿Puedo Sí. repetir otra vez cómo se ubican, digamos, las tareas serían en cada eje? O sea, serían las máquinas en cada trabajo. Claro. En ¿Cómo se ubican? los ejes pones trabajo 1 y trabajo 2 porque son dos trabajos nada más que podemos Sí. hacer. Y los recuadros serían las máquinas, ¿no? La distribución esta y esta están dadas por los datos del enunciado, que son estos. Eso, no ¿Sí? había llegado bien el cuadro. ¿Cómo es que tomaban? Hasta que te da la secuencia del costado, perfecto. Y te dice de dónde a dónde va. Bien. Exactamente. La secuencia, eso es lo que yo les decía, que fíjense que no respetan el mismo orden cada trabajo. ¿Sí? El trabajo 2 hace A, D, C y B, mientras que el 1 pasa por la máquina A, después la C, la B y la D. ¿Sí? Por eso es este orden. Si fuesen que tienen la misma secuencia, ambos trabajos, la distribución de estos rectángulos o cuadrados quedaría distinta. ¿Sí? A eso es a lo que iba. ¿Está bien? Bien. ¿Aclarada la duda? Sí, perfecto. Entonces, una vez que tenemos los datos, armamos el diagrama de Gantt. Siempre acuérdense que en las filas van las máquinas. ¿Se acuerdan que recién en el de Johnson había 2?
En el de Johnson extendido son 3, en este caso tenemos 4 máquinas, ¿sí? Y en este caso, son 2 trabajos, ¿sí? Fíjense que son trabajo 1 y trabajo 2, pasando por cada máquina, ¿sí? Entonces, dijimos que el que optimiza es el camino azul, corresponde al trabajo 1, entonces arrancamos por el trabajo 1. Los voy a ir barriendo así para poder verlo mejor, ¿eh? Bien, el trabajo 1 hace 3 unidades en la máquina A, ¿sí? Entonces hace 3 unidades en la máquina A. Después, pasa a la máquina C y hace 4 unidades. ¿Sí? Fíjense que terminó en la máquina A y pasa a la máquina C. El trabajo 1. 4 unidades. Después, pasa a la máquina B con 2 unidades y a la D con 1 unidad. ¿Sí? Ahora vemos cómo lo enganchamos con el trabajo 2. El trabajo 2 también arranca por la máquina A con 2 unidades. ¿Sí? Entonces tiene que esperar a que el trabajo 1 termine de liberar la máquina y enseguida empieza el trabajo 2. ¿Sí? Fíjense que mientras está trabajando, mientras ingresa el trabajo 2 en la máquina A, el trabajo 1 ya ingresó a la máquina C. ¿Sí? Porque son secuencias distintas. Después del trabajo A pasa a la máquina D, el trabajo 2 con 3 unidades. ¿Sí? Fíjense que acá, si bien empezamos con la máquina, con el trabajo 1 en la máquina A, el trabajo 2, fíjense que mientras el trabajo 1 está en la máquina C, el trabajo 2 ya terminó en la máquina A, entonces empieza en la máquina D. ¿Sí? O sea que no es que sí o sí, como pasaba antes, tiene que terminar uno para que después empiece el otro. En este caso, se puede dar, como es el ejemplo que tienen acá, que un trabajo ingrese primero a una máquina antes que el otro, aunque no haya sido el trabajo que iniciara el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que les quiero decir. Es decir, el trabajo 2 no tiene que esperar a que el trabajo 1 termine en la máquina D para ingresar. Fíjense que en este caso el trabajo 2 ingresa primero. ¿Se ve eso? ¿Se ve, chicos? Sí, sí. Se ve que Bien. sigue el recorrido según el camino que se elige. El dato es que el primero, que el que inicia toda la secuencia, digamos, el proceso, es el trabajo que determina el camino más corto. ¿Sí? Pero puede ser, de acuerdo a cómo se vayan dando los ingresos y egresos de cada máquina, que el que ingrese a una máquina, por ejemplo en este caso la D, no sea el que inició el proceso. ¿Sí? Eso va de acuerdo a cómo se van dando los tiempos y el orden de las máquinas. ¿Está bien? Por eso es la diferencia de los otros métodos, que son 2 trabajos, pero que las secuencias son distintas. Eso es lo que por ahí piénsenlo y ténganlo bien en cuenta en el momento de resolverlo, porque por ahí suele confundirse. ¿Sí? Esa es la diferencia con los otros métodos. De la misma manera que establecimos con el diagrama de Gantt para el ejercicio de Johnson, podemos obtener el tiempo promedio de flujo, el total de procesamiento y el tiempo de actividad. ¿Sí? Fíjense que el tiempo total de procesamiento es en el tiempo 13 y coincide con el dato que habíamos encontrado, que era el que minimizaba. ¿Sí? Por eso les digo que es útil el gráfico. Me dijo cuál era, con qué trabajo tenía que empezar, y me da el tiempo total de procesamiento. Si yo al armar el diagrama de Gantt me equivoqué en algún punto, no me va a coincidir este dato. ¿Sí? Entonces es una forma de darme cuenta si estoy haciendo bien o no las cosas.
El tiempo promedio de flujo, en este caso, es donde termina el trabajo 1 de procesarse en todas las máquinas. En el tiempo 10. ¿Sí? Y el trabajo 2 lo hace en el tiempo 13. Entonces el tiempo promedio de flujo es 10 más 13 dividido 2 porque son 2 trabajos. ¿Sí? Y los tiempos de inactividad, como ya vimos, son los mismos que antes. Todos los que están los tiempos en los que no hay ningún trabajo, ninguno de los dos trabajos está en máquina. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Impecable. Bueno, con lo que vimos hasta ahora, les propongo ahora que ingresen a la plataforma. Van a encontrar un pequeño formulario, como si fuese el del parcial, ¿sí? De la misma manera. Nada, el cierre es hasta cuando termine la clase. Les pido ahí entonces que con un enunciado que ya está en la plataforma, que dice secuenciación segunda parte, es un documento, abran ese documento, son 3 ejercicios, es uno de Johnson extendido, y uno de Acker, lo resuelven en grupo o individual, como quieran, y me adjuntan al pie cuando lo resuelven, en el mismo formulario me adjuntan los 3 archivos, ¿sí? Les pido que hagan un archivo por cada ejercicio para no mezclar. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Cualquier cosa le podemos consultar? Sí. Yo voy a estar acá, así que cualquier cosa, ustedes vayan, trabajen tranquilos, y si tienen alguna duda, me avisan y lo vemos. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Ya les habilito para que lo puedan ver ahí. Un segundito.